Dicen que en los pueblos chicos el silencio suena distinto, como si respirara detrás de las bardas y se metiera en los techos cuando cae la tarde. Por eso, cuando a Luis, soldador de oficio, 29 años, manos curtidas y una mirada que ya había visto demasiadas madrugadas sin dormir, le ofrecieron una chamba rápida en el antiguo Hospital General del municipio de San Jerónimo del Monte, dijo que sí sin hacerse del rogar. Era mitad de abril, soplaba un viento seco y el sol se agrietaba en las láminas oxidadas de los techos. El hospital llevaba clausurado 10 años, desde el temblor que partió sus pasillos como si fueran de papel. «Es sencillo, compa», le dijo el mayor de los dos contratistas. 4 tuberías, una puerta. Te pagamos en efectivo. Lo de la puerta es lo más urgente. Tenían la cabeza rapada, playeras negras sin estampado, botas con puntas de acero. No dieron nombres, solo que los llamara jefe a cualquiera de los dos. Llegaron en una camioneta vieja, sin placas al frente, con el estéreo muerto. A Luis le incomodó que hubieran insistido en pasar primero por él a la colonia, como para evitar que supiera el camino exacto. Ni que fuera un secuestro, se dijo, pero cuando la camioneta tomó la terracería y se internó entre los magueyes, la broma dejó de hacerle gracia. El hospital apareció como un cascarón gris, de ventanas rotas y letreros descoloridos. En la entrada, entre grafitis y anuncios políticos de elecciones pasadas, un papel pegado con cinta decía: «No pasar». El viento despegaba y pegaba la esquina, tac, 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 y ese pequeño sonido metía frío. Luis cargó su soldadora, el carrete de electrodo, máscara, guantes, la extensión. Los pelones, así les nombró en su cabeza, le marcaron el recorrido como quien sigue un mapa aprendido de memoria. Pasillo principal, giros cortos, un olor dulzón a polvo viejo y cloro que jamás se fue. La puerta estaba en el sótano. No decía morgue ni mortuorio, pero quedaba claro. Un rectángulo metálico, color de ceniza, con una ventanita sellada por fuera con una placa atornillada. Al centro de la hoja, alguien había escrito con marcador negro y letra sin carácter: «Cámara fría». El detalle que más le pegó a Luis fue la limpieza del contorno donde, alguna vez, hubo una placa de acrílico con un nombre oficial. Todo a su alrededor era mugre y humedad, pero allí, justo allí, permanecía un rectángulo claro, pulcro, como recién lavado. Hay que sellar bisagras y juntar con cordón en las rendijas, arriba, abajo y en el marco, dijo el pelón mayor enfocándole con una lámpara que parecía sacada de una mina. Sin huecos, ¿va? ¿Y por dentro?, preguntó Luis de rutina. No te preocupes por dentro. El eco de esa frase se pegó a las paredes. No te preocupes por dentro. Luis preparó la máquina. Cuando rastrilló el primer arco de luz naranja contra el metal, el sótano se encendió en un brillo de incendio mudo. El olor a hierro caliente era casi reconfortante. Nada como el fuego controlado para creer que el mundo obedece. Primero fue el borde derecho de arriba, cordón parejito, despacio, que agarre. La máscara le hacía gotear sudor por la sien. El chorro de luz le recortaba las sombras en formas que no existían. Cambió posición. Bordes de arriba, bordes del lado izquierdo. Sentía la vibración en los codos, una música metálica. Cuando bajó a la bisagra superior para sellarla, escuchó algo. No fue un golpe. Fue un roce, apenas un ras-ras chiquito, como uñas secas contra un cartón. Luis detuvo el arco. Se hizo un silencio con peso. ¿Oyeron?, preguntó sin voltear. «Sigue», ordenó el menor que se había quedado atrás, quieto como un poste. Luis tensó los hombros. Volvió al arco. «Psst». La línea fue creciendo. Entonces el sonido cambió. Un tuc sordo, como si del otro lado hubieran soltado algo al piso. El pelón mayor acercó la lámpara y apuntó al centro de la puerta sin decir nada.
Es el eco, es una tubería, es el metal dilatándose, se dijo Luis. La mente construye excusas como quien va poniendo ladrillos para no ver el agujero del suelo. Terminó la bisagra superior. Se inclinó a la inferior. Allí el aire sabía distinto, a frío viejo, a cuarto que no respiró en años. El primer golpe formal llegó cuando el electrodo tocó el borde del marco inferior. No fue estruendo, no fue apocalipsis. Fue un pam rabioso, cerca de sus manos, como una patada desde adentro. Luis dejó caer la pinza y dio un brinco que lo sentó en el suelo de colilla. La lámpara del pelón mayor tembló un poco, y en ese temblor Luis vio su propia cara dentro de la máscara. Un fantasma sudado. ¿Qué? Se le atascó la pregunta. «Termina», dijo el mayor sin emoción. Lo dijo con una sílaba que no aceptaba réplica. El golpe se repitió. P-A-M. Y otro. Pam pam. Ahora sí sin disimulo, con furia, con ese compás chueco de alguien que no sabe cómo usar su fuerza, pero la usa toda. Luis quiso decir, a ver, ya estuvo, ¿qué chingados hay ahí? Pero se tragó la frase completa, entera, como una pastilla sin agua. Miró a los dos hombres. Si habían parpadeado, él no lo vio. El menor desenrollaba la extensión con calma sacerdotal. Luis pudo haberse ido en ese momento. Apagar la máquina, soltar guantes, subir por la escalera herrumbrosa y salir al sol pobre de las 6:20. Pero la feria que le prometieron no era poca. Y sobre todo, había en su pecho esa testarudez de oficio que te hace terminar lo que empezaste aunque el mundo te arañe. Volvió al arco, sostuvo el electrodo como quien se agarra de algo que flota y esta vez no dejó que las manos le temblaran. El metal respondió con un canto uniforme. Chisporroteó bonito, casi tranquilizador. Entonces, desde adentro, no vino un golpe, ni un rasguño, ni una patada. Vino una voz. No era nítida. No dijo ayuda, ni ábreme, ni su nombre. Era más baja que un susurro, más alta que un gruñido, un sonido humano quebrado, como si la lengua y el aire hubieran olvidado el orden de las letras. Aún así, Luis reconoció una cosa imposible. El sonido no rebotaba en el cuarto. No hacía eco. Venía pegado al metal caliente, vibrando con él. La puerta hablaba. ¿Escucharon eso? El tono de Luis salió delgado, infantil. «Termina», repitió el mayor, y esta vez la lámpara le subrayó a Luis algo que no había notado. El pelón estaba sudando también. Una gota corría desde su sien al cuello. Nadie suda porque sí en un sótano tan frío. El arco se extingue donde la voluntad se acaba. La voluntad de Luis, sin embargo, era testaruda. Cerró la rendija inferior. Hizo el último trazo vertical, grueso, feo. Cuando apagó la máquina, el silencio fue un golpe seco en los tímpanos. Solo quedaba el olor a metal quemado, a caucho, a sudor. El mayor respiró hondo y asintió, apenas. «Listo», dijo. «Vámonos». ¿Y la llave del candado o algo?», balbuceó Luis buscando una broma que no existía. «No hay candado». Subieron sin hablar. En la escalera el foco de jaula vibraba con un zumbido mal alimentado. La luz parpadeaba, como si el edificio, viejo y lleno de dientes rotos, mordiera saliva. En la planta baja, los pasillos parecían más largos que antes. El viento afuera había cambiado de dirección y traía olor a tierra. Luis recogió sus cosas con ansiedad de niño al que van a dejar encerrado en el salón. En la camioneta el camino de regreso se hizo más rápido. Nadie encendió la radio. Nadie aclaró nada. En la colonia, los pelones le dieron un fajo suave, exacto, que cabe en la palma como un animal dormido. «No digas nada, compa», pidió el mayor. No sonó a amenaza, sonó a súplica. Luis asintió. Cerró la puerta. Vio alejarse la camioneta hasta que las luces traseras se pegaron a otra carretera.
Subió a su departamento, dejó la soldadora junto al refri, se quitó las botas, abrió la ventana. La colonia cantaba su canción normal. Cumbia lejana, perros, un bebé con hambre en algún lado, murmullos. Esa noche se bañó con agua fría aunque el aire no lo pedía. Se sentó en la cama, el teléfono en la mano, sin contactos a quien llamar. Quiso marcarle a su mamá, pero eran las 10 y fracción, y ella madrugaba a vender quesadillas afuera del mercado. Quiso marcarle a Julia, la ex, pero aún le dolía el orgullo. Se quedó mirando una mancha en la pared que había ganado forma de estado inventado. Le picaban los oídos, le ardían como si algo se hubiera quedado pegado adentro. A las 11:02 el interfono sonó. No tocó, sonó. Un zumbido continuo, como si alguien se hubiera dormido con el botón apretado. Luis se levantó con ese reflejo automático de quien no vive esperando malas noticias. «No vayas, cabrón», dijo una voz muy abajo en su pecho. Aún así tomó el auricular. «¿Sí?» Silencio. Detrás del silencio, un ruido de aire pasando por una garganta maltratada. Una llamada de cantina, alguien ebrio, pensó. Luego la voz. No venía del auricular, venía del metal caliente. No supo cuándo lo entendió así, pero lo supo. El interfono vibraba como había vibrado la puerta, una vibración pegada, íntima, que no pedía permiso para entrar. Luis soltó el auricular como quien suelta una culebra. El zumbido continuó un segundo y se cortó. Se forzó a reír. Vecinos, niños jugando, travesura. Cerró seguro y cadena. Se metió a la cama con la ropa puesta. Dejó la lámpara prendida. Al rato la apagó. Al minuto la volvió a prender. Así 3 veces, hasta que la luz quedó encendida llevándose pedazos de sombra. Casi a medianoche se quedó dormido, reventado, sin sueños. Lo despertó mucho después. Un olor. No supo qué hora era. Olía a lo mismo que en el sótano. A frío viejo, a cuarto de hospital que nunca más se abrió. Luis no se movió. Si no me muevo, no está. Era un truco infantil, y la infancia a veces funciona. El olor se acercó. El cuerpo reacciona antes que la razón. Se sentó en la cama, temblando. Entonces lo escuchó. No un golpe, una uña larga, seca, lenta, dibujando una línea en su puerta. Ras, ras, ras. 3 veces. El sonido más sencillo del mundo. Algo duro raspando madera. No es nada sobrenatural, se dijo. Un vecino. Una broma. Un gato. El truco de la mente volvió a poner ladrillos. La uña se detuvo. Luis pudo haber inventado un hola. No lo hizo. La uña volvió, esta vez en la parte baja de la puerta junto al suelo. Ras, ras, ras. Luego donde va la cerradura. Ras, luego arriba, cerca del marco. Ras. ¿Quién está ahí?, preguntó por fin, con voz que quería ser áspera, y fue apenas un hilo. Del otro lado no hubo palabras. Hubo aire. Aire empujado por una boca sin saliva. Un bulto de aire que chocó contra la madera, como si alguien pegara la cara al otro lado y respirara. 3 veces. Ja, ja, ja. Cada exhalación terminó en un chasquido breve. Una vocal sin forma. Un resto de idioma que no encontró camino. Luis se paró, descalzo, y sintió el frío del mosaico pegársele a los huesos. Caminó despacio. Puso la mano en la chapa. La chapa estaba tibia. «Vete», dijo. «No puedes estar aquí». Le habría gustado sonar a padre regañando a un hijo. Sonó a hombre hablándole a la noche de un hospital. El aire del otro lado se retiró, como si diera un paso atrás. Hubo silencio, ese tipo de silencio que no descansa, que espera que alguien haga lo siguiente. Luis quitó la cadena, giró el seguro. No abrió. Las cosas más tontas, un pulso, un picor, un tic, deciden los días. Desde atrás en la mesa de la sala, su teléfono vibró. 1, 2, 3 veces. Luis dio un respingo.
El sonido rebotó en sus paredes como si alguien más hubiese contestado al mismo tiempo. Caminó hacia el móvil sin quitar los ojos de la puerta. En la pantalla, desconocido. Apretó contestar sin pensarlo, como si eso tuviera alguna fuerza. Sí, la voz, ahora sí voz, no vino del teléfono, vino de la madera. Lo entendió de inmediato. No había forma de confundirse. La llamada solo le dio permiso, y la voz dijo algo que no era palabra, pero que su cerebro quiso traducir a fuerza. Luis. Sonó como si alguien masticara piedras. El celular se le resbaló de los dedos. En la llamada, un pitido agudo se clavó como aguja. Luis retrocedió sin darse cuenta y chocó con la pared del pasillo. En la puerta del lado de afuera, alguien dejó caer algo, suave, como una bolsa pequeña. El golpe fue mullido, y luego un olor nuevo se mezcló con el viejo frío. Un roce de aerosol barato, colonia de farmacia, esa fragancia chata que todos han olido en una sala de velorio pobre. No abras. El pensamiento llegó tarde. La mano ya estaba en la perilla. Giró. La puerta cedió 1 centímetro. El aire de hospital entró sin pedir permiso. Luis empujó otro poco. Las bisagras gimieron. El pasillo estaba vacío, por supuesto. No hay monstruos a simple vista, solo una bolsa negra, de esas que dan en el mercado para el agua de Jamaica, sobre el tapete. Luis bajó la mirada sin agacharse del todo. No era tonto, aún así la curiosidad es más vieja que el miedo. Empujó la bolsa con la punta del pie. Lo que había dentro rodó despacio y quedó medio expuesto. Era algo seco, algo que había sido parte de alguien. Luis supo que era sin querer saberlo, porque el cuerpo aprende claves de oficio que no se olvidan. Era una falange con uña amarilla, curva, pintada de un rojo que no existía en ninguna paleta. El mismo rojo que se había desportillado contra su puerta. El teléfono seguía pitando en la mesa. Desconocido llamaba otra vez. Luis cerró la puerta, esta vez con llave, asegurándose de escuchar el clac completo. Puso la bolsa en el bote de basura como quien esconde un pecado. Se lavó las manos aunque no se las había ensuciado. Vio sus dedos en el espejo temblar por su cuenta. Durmió mal y poco, a ratos. Cada vez que cerraba los ojos, el olor volvía, pegándosele a la lengua. Al amanecer salió a la calle como si el aire nuevo fuera medicina. No pensó. Tomó una combi al centro, caminó sin prisa por el mercado, compró un café cargado, un pan dulce, una pila nueva para el control de la tele. A las 9 en punto, estaba tocando el timbre de doña Nela, la señora del 4, la que sabe de limpias, velas y cosas, y que todo el edificio consulta cuando no quiere ir a la iglesia. Pasa, hijo. ¿Qué hiciste? Luis tragó saliva. No había dicho nada aún. ¿Cómo? Traes puesto el olor, dijo ella, como quien dice, traes tierra en los zapatos. Y eso no es de panteón, es de cuarto sellado. Luis sintió que la nuca se le helaba. Le contó lo mínimo, sin hablar de los pelones ni del fajo. Doña Nela no parpadeó. Preparó un vaso con agua, 3 granos de sal gruesa, un hilito rojo. Lo puso en la mesa. Hizo una oración bajita, no a santos con nombre, sino a alguien sin nombre que escucha antes de juzgar. Luego le pidió la mano. Al tacto, las manos de doña Nela eran 2 piedras calientes, viejas y firmes. «No vuelvas allá», ordenó, «y tira lo que te trajeron». «¿Qué me trajeron?» Doña Nela alzó la vista, molesta por su torpeza. «Lo que pusieron en tu puerta, mijo. No lo guardes, no lo entierres, no lo laves. Tíralo donde no vuelvas a pasar». Luis asintió, tragó aire y quiso agradecer. Antes de que encontrara palabras, el celular vibró en la bolsa del pantalón. Desconocido. Por primera vez Luis alcanzó a ver la hora. 9:13. Contestó con la idea de colgar al primer ruido. «Bueno».
Y entonces, sin falla, sin eco, sin tierra, la voz, limpia, neta, demasiado humana. No me cierres otra vez. No venía del teléfono. No venía de su espalda. La escuchó debajo de la mesa, en el vaso con agua y sal. Sonó como suena un cuarto sin ventanas cuando al fin alguien respira. Luis bajó la mirada. En el agua, algo oscuro se estiró de un lado al otro, como un cabello larguísimo. Luego, otro y otro. Se movían con la calma de quien no tiene prisa porque la puerta, alguna puerta, ya fue sellada del lado correcto. El teléfono, aún en su oído, hizo un bip y mostró en pantalla un mensaje nuevo, de un número que no tenía guardado. Listo. Falta una. Luis no supo si era de los pelones, de un trabajo que no pidió, de una deuda que no aceptó. Doña Nela le apretó la muñeca con una fuerza que no parecía posible en alguien tan flaca. «Escúchame bien, Luisito», dijo sin respirar. «No abras, no regreses, y si vuelven a tocar no contestes con la boca. Contesta con fuego». «¿Con fuego?» «Con el mismo con que cerraste». Afuera una ambulancia cruzó la avenida con la sirena rota, un aullido chueco. En el vaso los cabellos se pegaron al vidrio por dentro, formando por un instante la curva de una uña roja. Y se soltaron. Luis guardó el teléfono. Caminó de regreso a su edificio con la sensación de que cada sombra tenía forma de puerta. En el descanso del segundo piso alguien había pegado con cinta un papel mal cortado que decía «no pasar». Pensó en reír. No pudo. En su departamento la puerta todavía olía a colonia barata. El bote de basura parecía latir. Luis cargó la soldadora. La encendió frente a la puerta de su casa, solo por sentir en las manos la vibración conocida, tranquila, obediente. El arco disparó una flor de luz que reventó las sombras. Entonces, desde el otro lado de la madera, llegó el primer golpe del día. ¡Pam! No furioso, no rabioso, paciente, como un llamado a misa. Luis apretó la pinza. Dibujó un cordón mínimo en el cerco de la chapa. Un gesto absurdo, como cerrar con candado un sueño. El golpe regresó. ¡Pam! Luego, muy despacio, 3 uñas rascaron desde arriba hasta abajo. Ras, ras, ras. Al terminar del otro lado una voz dijo, clara, con la calma de quien al fin encontró la palabra que buscaba. «Ábreme, Luis. Ya casi no queda aire». El arco se apagó con un chic impotente. La habitación se llenó de ese silencio con dientes. Luis apoyó la frente en la madera. Por primera vez lo que sintió no fue miedo, fue vergüenza. Vergüenza de haber cerrado una puerta sin preguntar quién respiraba del otro lado. La segunda llamada entró en el teléfono. Desconocido. Contestó. No dijo «bueno». No dijo nada. Del otro lado, una voz masculina, seria, administrativa, esa voz con la que te citan en oficinas donde nadie quiere estar, informó. «Señor Luis Martínez, buen día. Le hablamos del Hospital General de San Jerónimo del Monte. Es para confirmar que hoy a las 12:30 se entregará de la cámara fría el cuerpo de una femenina no identificada. ¿Podrá firmar de recibido?» Luis quiso preguntar 1000 cosas, pero su lengua se pegó al paladar. El hombre del teléfono siguió, como si leyera un formato. Nombre en etiqueta, NN. Pausa mínima. María. La voz titubeó, como si el papel hubiera cambiado de tinta. Disculpe, aquí dice María. Solo María. Antes de que Luis pudiera responder, la línea hizo un chasquido leve. La voz volvió, distinta, húmeda, cerca del micrófono, sin oficinas detrás. «No me cierres otra vez». El interfono de su departamento sonó al mismo tiempo. No un zumbido. Un toque de visita, como el de cualquier día. 3 veces. Tin, tin, tin. Luis bajó la máscara, encendió el arco y apuntó a la cerradura. Del otro lado alguien respiró hondo y sopló, como quien apaga una vela. La luz tembló, el metal cantó,
y la puerta del lado del edificio sonrió.